las gracias y la bien- darle las gracias y la bienvenida al pastor Juan José Dávila desde la iglesia IPVR en Barrios Unidos, de todo el presbiterio y bueno, toda la obra del Señor que contribuye en esa labor misionera. Entonces, muchas gracias, que Dios les bendiga y vamos a iniciar entonces con oración, esperando que hoy sea un día, como siempre, de mucha edificación para la iglesia, para los siervos, para los líderes en el ministerio. Padre, gracias, Señor, por esta noche, por tu bondad, por tu ayuda, Señor, por facilitarnos estos medios, por darnos la provisión también de la enseñanza, de la palabra, del pastor Juan José, del Seminario Internacional de Miami, del doctor Cornelio. Gracias por los hermanos que en este momento están aquí reunidos, Juan Miguel, Angélica, Juan Miguel y Sara también. Gracias por todos tus beneficios, Señor. Rogamos en este momento, tú nos dirijas, nos ayudes en este estudio de la carta de Pedro, de esta epístola universal. Suplicamos que seas tú abriendo nuestros corazones, nuestras mentes, disponiéndonos para el aprendizaje, para la enseñanza también. Todo lo encomendamos a ti, amado Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Listo, pastor, en tus manos. Muy bien, mis amados hermanos. Quería saber si hasta el momento había surgido alguna pregunta. El libro es un libro bastante sencillo para la lectura, para su comprensión y nos permite ir ubicándonos en los escritos de el apóstol Pedro. Es bajo la autoría del doctor Cornelio, que ustedes ya lo conocen. Entonces, no sé si hay alguna pregunta, hay algo que se pueda resolver aquí. Tenemos la ayuda del pastor Juan Manuel, la mía, o si proseguimos con la clase. Muy bien, parece que no tenemos ninguna pregunta. Muy bien, sin embargo, quiero retomar un poquito el tema de lo que estamos haciendo nosotros ahora en clase. No estamos repitiendo el curso, o el curso ustedes lo tienen que leer, responder sus talleres, sus preguntas, para que al finalizar tengan un examen que sea edificante para ustedes. Lo que nosotros en estas noches estamos haciendo a partir de este curso es poder comprender y entender el carácter del apóstol Pablo, perdón, del apóstol Pedro, ¿sí? Es una introducción a sus cartas. O sea, tenemos que tratar de aprender y el propósito que tenemos es ver una panorámica a sus escritos. Y para entender, como ya les había mencionado en la clase pasada, quién era Pedro, porque fácilmente nosotros nos quedamos con la impresión de Pedro de los énfasis que a veces nosotros hacemos o que en algunas ilustraciones sobre su vida y sobre él se han hecho. Y posiblemente se han abusado bastante. Y entonces hace 8 días nosotros comenzamos entendiendo lo que la escritura nos habla del apóstol Pedro. ¿Y por qué entendiendo la escritura, queridos hermanos? Por algo que debemos tratar de tener en nuestra mente, ¿sí? Tenemos que procurar ir a la escritura para saber quién era Pedro. Una de sus declaraciones o sus confesiones más claras es: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, entendiendo que esta es una de las declaraciones más importantes, pero no es algo que deba sobresalir para nuestra interpretación de quién era Pedro. ¿Por qué razón, mis amados hermanos? Porque esta declaración es una declaración que realiza todo hijo de Dios. Cada uno de los hijos de Dios
es una declaración que la tiene que hacer del corazón. ¿Por qué razón? Porque en todas las culturas, en toda la historia de diversas religiones, aún los ateos saben que Jesucristo existió, saben que Jesús existió. De hecho, él partió la historia y esto es tan contundente que no importa en qué idioma te pares, en qué lugar te pares, tú en este momento estás en el año 2021 después de Cristo. Y la historia se cuenta antes de Cristo y después de Cristo. Pero la revelación de la declaración de Pedro de que Jesús es el Cristo, es el Mesías, el Hijo del Dios viviente, eso solo corresponde a alguien que ha nacido de nuevo, alguien que el Espíritu Santo lo ha tomado, lo ha regenerado y le permite por medio de la fe creer, confesar, declarar quién es Jesús, el Cristo. Esto es muy importante, mis amados hermanos, que nosotros lo consideremos y no lo olvidemos. Y vimos en la clase pasada como un recuento algo muy importante, la historia y el carácter de la vida del apóstol Pedro. En la clase de hoy, como está en pantalla, si ustedes quisieran tomar nota, vamos a en algunas diapositivas ver historia y estructura de sus escritos. O sea, ¿cuál es su contexto? Porque esto es muy importante para entender las cartas, porque fácilmente nosotros nos podemos desviar, así como nosotros nos desviamos de quién era Pedro, ¿sí? Pescador que habitó en Galilea, llamado Cefas, religioso, un hombre trabajador, pero asimismo también un varón un varón judío de Betsaida, hijo, hermano, pescador, casado, empresario, y como vimos muchos de los aspectos de él a lo largo de nuestra clase, determinado, perseverante y valiente, tenemos que comprender, mis amados hermanos, que él como creyente es un hombre que hace confesiones muy importantes de las cuales la Biblia narra. En Mateo 16:16 leímos una. En Hechos 5:29 es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. En Juan 21:17 y Lucas 5:8 entendemos que él mismo se reconoce como pecador, como pecador. Y vemos también que la misma escritura llama la atención de nosotros, porque muchas veces nosotros pensamos que una vez en el evangelio vamos a ser diferentes. Y realmente lo que ocurre en la vida de Pedro es que este mismo hombre que es llamado a la fe, que tiene un oficio, el Señor de una manera extraordinaria le dice, tú ya no serás pescador ordinario, sino serás un pescador de hombres. Y lo que podemos entender que él pretendía conservar su personalidad y oficio, pero santificarlo con metas más altas y gloriosas. Y nosotros pudimos entender que este escritor bíblico es un escritor regenerado. Básicamente fue el resumen de la clase pasada. En esta noche entraremos al contexto de Pedro, dónde vivía Pedro, quién era Pedro y cuándo se escribió. Realmente no hay una fecha exacta. Unos dicen el 64, otros dicen el 65, se especula hasta en el 68. Lo que sí es cierto, queridos hermanos, es que la carta se escribe en uno de los momentos más difíciles para la cristiandad, porque hay un emperador que está persiguiendo la iglesia, un emperador que posiblemente es de los más controversiales en su conducta, en su moralidad, en su abuso de poder. Nerón, el cual estaba en ese tiempo gobernando, acusó a los cristianos de haber incendiado a Roma.
Una de las prácticas de Nerón era, bajo sus órdenes, capturar a los cristianos, empalarlos y hacerlos arder en los caminos a Roma o en los caminos a las ciudades donde ellos eran capturados. Eran llevados a los coliseos para ser devorados por las fieras. No hay un momento más difícil que este. Y todo esto es importante porque el tono de las cartas de Pedro develan su confianza en Dios, develan realmente que los ojos de Pedro estaban puestos en el autor y consumador de la fe, y develan que esa es la dirección que la iglesia siempre debe de tener en todo momento, porque no hubo en la historia, creo yo, bíblica, un gobernante tan terrible como Nerón. Algunos pudieran hablar de Jerjes o Artajerjes o Nabucodonosor. Es verdad, pero ellos no persiguieron al pueblo escarneciendo sus simientes, escarneciéndolos aún dentro de sus propias casas. Ellos solo tenían planes de conquista. Lo importante que nosotros tenemos que ver, así no tengamos una precisión de los años, es comprender que fue bajo la autoridad de uno de los imperios más sanguinarios y de uno de sus emperadores más sanguinarios en todos sus aspectos. Es así que nosotros, queridos hermanos, tenemos que destacar una de las declaraciones que tiene Pedro, básicamente la del capítulo 5, versículo 13, donde dice: la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saludan. ¿Por qué quiero que nosotros meditemos en esto? Porque la religión tradicional se ha esforzado para decir que Pedro escribió desde Roma. Parece ser que nunca llegó a Roma, ¿sí? De la ciudad de Roma. Casi siempre nosotros encontramos en su contexto algo totalmente diferente. Lo que nosotros podemos encontrar es que él escribió posiblemente desde Jerusalén. Él se encontraba más de una oportunidad en Jerusalén. De hecho, es citado por el mismo Santiago, hermano del Señor Jesús. Habla de un pequeño encuentro que tuvo con él, de unos pocos días. Y normalmente vemos que Pedro fue aquel que fue enviado para discipular a los judíos. Era un hermano que estaba entre judíos para que nosotros pudiéramos ver que él tuvo el ministerio de sus paisanos, de aquellos que posiblemente eran los más reacios para poder predicarles el evangelio. El entendimiento correcto pudiera ser la iglesia que está en Babilonia. Recordemos que él estaba hablando de una manera en clave para decir que él está en un lugar donde gobierna Babilonia. Y cuando se refiere a Babilonia, posiblemente se está refiriendo al imperio romano y al gobierno del tirano Nerón. ¿Por qué lo entendemos de esta manera? Porque recordemos que en estos momentos de persecución, básicamente había que esconderse. Básicamente es donde aparecen muchas maneras de saludarse en clave, encontrarse en clave, de no hacerlo directamente. Uno de los que escribe de esta misma manera es el apóstol Juan. Es una forma simbólica, en un sentido metafórico, de referirse al imperio romano, no a la ciudad de Roma. En el contexto, queridos hermanos, nosotros tenemos que evaluarlo de esa manera. Y no que estaba escribiendo desde Roma. Entendemos que básicamente él participó en Hechos 15, en un concilio en Jerusalén. Él mismo comenzó su ministerio en Hechos 2
llamando a la iglesia al arrepentimiento, llamándolos también a reconocer a Jesucristo y manifestando también obras de sanidad, predicando audazmente al Sanedrín. Y esto es muy importante porque esto fue lo que básicamente vemos en el contexto de los escritos de Pedro. La promesa de Jesús de que Pedro sería fundamental en la edificación de la iglesia se cumplió básicamente en 3 etapas que nosotros vamos a ver tanto en la primera carta a Pedro y la segunda carta y en lo que nos narra de Hechos de los Apóstoles. ¿Por qué razón? Porque nos damos cuenta que él une 3 pueblos que estaban separados. Predicó a samaritanos, predicó a los mismos romanos y predicó a los mismos judíos. Y estos 3 mundos diferentes son unidos sobre el evangelio. Él tiene un privilegio que posiblemente no tuvo Pablo y que nosotros a veces desconocemos porque encasillamos al apóstol Pedro solamente en la predicación a los judíos y nos olvidamos de las serias discrepancias que tenían los judíos con los samaritanos y con los mismos romanos que vivían dentro de Jerusalén, porque estos 3 mundos cohabitaban por muchas razones. Y esto es muy importante que no se olvide de nuestras mentes, así como que no salga de nuestras mentes cuando estamos leyendo Hechos, primera de Pedro y segunda de Pedro, que él le predicó en Hechos 2 a diversos judíos que habían llegado por la Pascua, que habían visto y experimentado la muerte del crucificado de nuestro Señor Jesucristo y que ellos creyeron y se devolvieron a sus lugares. Posiblemente cuando primero Pedro comienza, él lo está haciendo a muchos de aquellos que creyeron en ese día y que comenzaron las obras misioneras en diversos lugares. Las cartas de Pedro por eso son llamadas cartas universales, porque no son particularmente hacia una iglesia, es a la iglesia que está regada en el mundo, regada en ese mundo conocido. Las cartas de Pedro, así como las cartas de Juan, la de Santiago y la de Judas, son estas 7 cartas, las cartas universales que nosotros tenemos que reconocer o que entender de esta manera. Entendemos que es una carta por la estructura del escrito. Este escrito que nosotros vemos y que estamos leyendo y estudiando es la comunicación entre un remitente y un emisor. Son cartas totalmente diferentes a las nuestras que hoy en día manejamos. Sin embargo, esto nos ayuda para tener una comprensión de la relación, de la unidad, del propósito de las iglesias, de mantenerse unidas. Y esto es muy importante, porque a veces nosotros consideramos que porque somos de culturas diferentes o estamos en regiones diferentes o con situaciones o circunstancias diferentes, que debe haber algún tipo de consideración. De hecho, hoy en día, queridos hermanos, la iglesia contemporánea peca en el sentido de que muchas veces queremos una iglesia para jóvenes o una iglesia para adultos o una iglesia para jóvenes y adultos separada de los niños, o peor, una iglesia de un estrato o de otro estrato. Las cartas son una manera de unificar y unirse a todos y a todos decirle que todas son partes de un propósito. Son parte de la iglesia invisible del Señor.
y están destinadas a las comunidades cristianas. Y es algo muy importante. Este estilo lo usó también el apóstol Pablo. Y esto es muy importante, porque si entendemos que hay un receptor universal, pues muy fácilmente nosotros hoy podemos comprender que estas cartas también son para nosotros. Pedro escribió a las iglesias, Ponto, Galacia, y todas las que estaban a las periferias, pero todas ellas están unidas en el mismo espíritu del Señor, todas ellas están unidas en la misma fe, todas ellas están unidas en el mismo evangelio. El lenguaje, entendiendo de que Pedro fue inspirado por el Espíritu Santo, sería de Dios para su iglesia. Y siendo palabra de Dios, nosotros tenemos que comprender que nos está escribiendo a nosotros, ya que la palabra de Dios no pasa o no se tiene que modernizar y ella nos enseña los principios de vida. Entonces, miren lo interesante que cuando nosotros veamos y leamos los escritos de Pedro y podamos tener un análisis correcto, tenemos que considerar esta verdad. Cuando usted lea versículo a versículo, usted tiene que considerar, Dios me está hablando a mí. Dios está hablando a su iglesia. Entonces, aquí tenemos un cuadrito muy importante. Hemos entendido algunas cosas y queremos resumir a lo largo de esta clase lo siguiente. El contexto eclesial. Los escritos de Pedro a los creyentes que se habían dispersado a través de todo el mundo antiguo estaban bajo su intensa persecución, traídos de las tinieblas a la luz del evangelio. Yo hago una pregunta retórica solamente para nuestras mentes. ¿Este no es el contexto donde siempre el evangelio se está predicando? ¿No es el contexto del primer siglo, del segundo siglo? ¿No es el contexto del séptimo siglo, del siglo XI, del siglo XVI, del siglo XVIII, del siglo XXI? La iglesia siempre va a estar dispersada porque es voluntad del Señor que su palabra llegue a todos los rincones y va llegando a través de personas. Y el modelo es exactamente el mismo. Hoy recibimos el mensaje y nosotros tenemos el deber de reproducirlo, de declararlo o proclamarlo mejor. Y si nosotros nos damos cuenta que el contexto civil aquí en nuestra pantalla que está en el centro es el contexto de la persecución, del abuso de autoridad. Miren, ¿qué diferencia a la iglesia que hoy vemos a través de las redes sociales o de las noticias? La exhortación de Pedro en su finalidad de las dos cartas siempre va a ser a vivir el evangelio. Primero Pedro 3:15 dice, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Nunca nos manda a rebelarnos, nunca nos manda a protestar, nunca nos manda ni siquiera a resistir o a hacer huelga contra ellos. Y es un llamado. Recuerden, el imperio está gobernando, Nerón está gobernando, se está persiguiendo a la iglesia. Los cristianos descubiertos en culto, en reuniones de oración o sencillamente por alguna falsa acusación eran apresados. Pastor, ¿sí me escuchas?
Sí, señor. No, hablando acerca de la finalidad y el tema del sufrimiento en el contexto en el cual se desenvuelve la iglesia en ese momento y le llega el mensaje. Mira lo que dice en el capítulo 1 de la primera carta, en el versículo 6, que dice, lo cual os ruego, eh, perdón, en lo cual os regocijáis grandemente, aunque por un poco de tiempo, si es necesario, seáis afligidos con diversas pruebas, para que la prueba de vuestra fe, más preciosa que el oro, que perece, aunque probado por fuego, sea hallada que resulta en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo, a quien sin haberle visto le amáis y a quien ahora no veis, pero creéis en él y os regocijáis grandemente con gozo inefable y lleno de gloria. Un gozo inefable, ¿no? Porque Amén. la iglesia redimida, aún en medio de la persecución, de la prueba, la dificultad, estamos mirando al Señor Jesucristo, su preciosa sangre, sus promesas y todo lo que Él ha hecho en nosotros, para que nosotros entonces ahora estemos con un gozo inefable a pesar de las pruebas y las dificultades en las cuales nos hallamos por causa del Evangelio, ¿no? En las persecuciones por causa del Evangelio, porque hoy en día la iglesia está comodita en muchas cosas y todo, pero en la tribulación y la persecución que sufre la iglesia por causa del Evangelio. Entonces, eso quería hacer esa anotación, pastor. Gracias, pastor. Y es muy importante considerar, por eso yo quería que consideremos en este cuadro algunas cosas. El contexto eclesial, ¿cuál es? La iglesia está dispersa, como hoy estamos dispersos. Mire, pastor, por decir, usted es pastor del presbiterio, la iglesia es del presbiterio, y nosotros que confesamos una misma doctrina estamos regados en las ciudades, pero somos poquitos. Lo más probable es que en este momento también son iglesias pequeñas que están luchando el día a día, ¿sí? Pero fíjense que siempre la exhortación es vivan el evangelio. Y qué es lo que me parece bonito con la cita que usted nos ha leído, que nos habla del gozo, pero la de Primera de Pedro 3:15 nos dice que estemos preparados para presentar defensa con mansedumbre. O sea, es que el evangelio no es una cuestión de protesta ni de justicia social. Hoy en día que vemos cómo nuestras ciudades han sido escarnecidas por personas que no se quieren sujetar, por personas que posiblemente están convencidas de sus... Pastor, de pero ser- quiero hacerte una anotación Señor, aquí con respecto a ese asunto, porque el tema de la protesta es a la iglesia. O sea, la iglesia jamás va a protestar por ello. De hecho, ante la tiranía y todo, prefirieron ir a los leones y todo esto y no protestó, pero es por causa de la persecución del evangelio. O sea, el mensaje es para la iglesia, ¿no? sí, sí, pastor, lo que sucede que hoy en día se ha levantado en medio de nuestra sociedad una iglesia que dice que tenemos que protestar por las injusticias de la sociedad. Una de las sociedades más injustas que han habido ha sido el Imperio Romano en todos sus contextos, frente al trato de los niños, de los jóvenes, de los adultos mayores, de los huérfanos. Todos ellos eran perseguidos y maltratados. La persecución que hay contra la iglesia es porque ellos dicen, nosotros no vamos a confesar a Nerón como rey, ni como nuestro Señor, ni nos vamos a sujetar a ese estilo de vida. El estilo de vida, miren el contexto que nosotros nos prepara el Señor y nos dice algo muy importante de lo que nosotros tenemos que mirar, porque nosotros no estamos preparados para presentar el Evangelio, como orar por nuestras autoridades, que lo va a decir Pedro, sujetarnos a nuestros amos que son injustos y nos pagan mal, que nos dice que nosotros nos debemos sujetar en el hogar. Esto es muy importante porque el contexto de la persecución sí es el evangelio, pero es que el evangelio no es por causa del culto el domingo, sino por causa de cómo nosotros vivimos.
Y es lo que Pedro nos está haciendo recordar por lo menos en la primera carta, hace un énfasis, nos dice, mire, ustedes son, ese es el llamado linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. O sea, que todos los días nosotros vivimos anunciando quiénes somos nosotros, que nosotros no nos metemos Pastor, en los ¿y negocios de quién la es, vida. y Y quién es el rey? La confesión precisamente era un asunto de fe y de sostenernos en el objeto de nuestra fe, que es Cristo, el entonces, Señor. Precisamente la proclama del Imperio Romano y de su cuestión y todo era que proclamaran que Nerón y bueno, y todos los emperadores eran el Señor. ajá, y fíjese que Entonces, la diferencia nosotros tenemos que es el presentar estilo de defensa vida. y la proclamación, o sea, la proclamación de la iglesia debe ser el evangelio de Jesucristo y quién es Ajá. el Señor de esta tierra y del universo y de toda la creación. Entonces ahí vamos a tener la oposición, precisamente es la necesidad y más en tiempos convulsionados, donde hay toda esa serie de dificultades, poder proclamar el evangelio de Jesucristo Es lo que hace y Pedro. proclamar quién es el rey. Ajá. ¿Y cómo lo proclamamos? Miren lo que dice en el primer capítulo. Dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrios, esperar por completo la gracia que os traerá Jesucristo cuando sea manifestado, como hijos obedientes. No os conforméis a los deseos que tenéis estando en vuestra ignorancia. Y una y otra vez llama a una vida santa. Y esa vida santa no es una vida religiosa o pietista. Hoy en día tenemos esa, y pastor, muchas gracias porque eso me ayuda a que nosotros podamos entender esta carta, cómo nos llama a todos nosotros para que nosotros seamos ese pueblo escogido de Dios y vivir como siervos de Dios. Capítulo 2, versículo 11. Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Y miren, si nosotros vemos cuáles son esos deseos, versículo 12, dice, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Considerad vuestras buenas obras. Dice, por causa del Señor, someteos a toda institución humana. O sea, el rebelarnos ante una institución humana, aunque sea injusta, aunque sea opresora, aunque sea una tirana, como el Imperio Romano y el mismo imperio, o sea, cualquiera diría, oremos para que caiga fuego del cielo y seamos librados y para que sea mejor. No, Pedro les dice, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por los enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Dice como libres, pero no como que tienen libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Dice, honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Uno diría, Pedro, ¿qué te pasa? ¿Sí? Criados, están sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Ese es el llamado que yo quiero hacer hoy con nosotros para que nosotros meditemos en las cartas de Pedro, porque es un llamado hoy para la iglesia, porque nosotros somos ese linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pero que muchas veces olvidamos y no nos comportamos como tales. Somos parte de los que levantamos improperios, ponemos la bandera de Colombia de cabeza, ponemos injurias. ¿Y por qué yo digo injurias? Porque muchas veces hay cosas que repetimos sin saber si sean verdad o no. Puede que sean verdad contra alguna institución humana. Por si acaso, yo no soy ni petrista, ni uribista, ni duquista. Yo soy peruano y soy pastor. Soy creyente.
pero yo quiero que comprendamos lo que Pedro nos está diciendo. ¿Cuál es el principio? Sed sobrios, o sea, poner en la balanza. ¿Hasta dónde yo debo tener una posición política? Porque todos los seres humanos tenemos una posición política, pero no es cuestión de proclamarla. Tengo que proclamar el evangelio. ¿Cómo ejerzo mi posición política? Cuando voto. O si pertenezco a un partido político, o si soy juez, o si qué sé yo, o si tengo una participación en eso. Pero Pedro nos dice, hay una regla, un principio, sed sobrios. Velad porque vuestro adversario, el diablo, está como león rugiente. Andad alrededor buscando a quién devorar. ¿Y por qué eso Pastor, es un principio? Porque y- siempre Satanás quiere destruir y descalificar a los pastores, a los sí, creyentes, a los predicadores. pastor, y es que el tema es también, y la carta nos llama, ¿no? Una vida de santidad, una vida diferente precisamente a la de todos los que en este mundo siguen la corriente del enemigo. No es pietismo, bueno, aunque algunos se confunden con ello, pero sí con la vida recta, de ejemplo, de trabajo, de amabilidad, bueno, y el fruto del Espíritu en el creyente hará la diferencia. Y nosotros somos un pueblo especial, somos el pueblo de Dios. Es Entonces, verdad, pastor. precisamente ahí es donde nos tenemos que sostener y en esa sujeción, precisamente hacemos nosotros el contrapeso a todas las obras del mal que se tejen entre todas las relaciones humanas y entre todos los gobiernos y establecimientos humanos, porque nosotros somos diferentes, somos el pueblo de Dios y nuestro comportamiento de acuerdo a las escrituras hace que precisamente cualquier sujeción, a pesar de la tiranía y la maldad que existe entre los hombres, sea contrarrestada y que el nombre del Señor sea glorificado, que es nuestro fin principal. Eso es Por la, tan y importante. basados no en nuestra obra o en una conducta, ¿sí? Sino en la obra expiatoria de Cristo y la obra de Cristo en la cruz, donde nos libertó y donde nosotros precisamente tenemos el fundamento de nuestra fe. O sea, es precisamente ese ejemplo, entonces, para darle el nombre al Señor, el buen nombre al Señor y la proclamación de que nosotros creemos en el Señor de la gloria y el Señor del universo. Y y la persecución y todo proviene precisamente de esa sujeción, que es principalmente antes que a cualquier autoridad la palabra, a la Muy bien. autoridad humana, ¿no? Está la autoridad de la palabra. Eso es excelente. Mire, Pedro en el capítulo 2, versículo 20 dice, pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofetados y lo soportáis? O sea, dice, si usted provoca a las autoridades y usted es golpeado, maltratado, o sea, eso no es, lo estoy soportando. No, es que nosotros nos portemos bien y que nos abofeteen y nosotros ahí soportar. Dice, mas haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados y ahí nos presenta, como nos dice el pastor Juan Manuel, la obra de Cristo. Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se le halló engaño en su boca, a quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzgaba justamente. Y esto es algo que con nosotros a veces como iglesia hemos olvidado. El pietismo, yo quiero que nosotros consideremos algo, es cuando nosotros simplemente la vida cristiana la reducimos a la oración, al ayuno, al congregarnos, a los cánticos y a las o al lenguaje cristiano. Eso es pietismo. Pero cuando nosotros somos entendedores del evangelio y nos dice sujetarnos a las autoridades, sujetarnos a nuestros amos, en este momento serían nuestros empleadores, sean estatales o privados. Pasa en el capítulo 3, habla de el diseño del hogar, de las esposas a sus esposos, de los, ¿cómo se llama esto? Aún de una conducta casta y respetuosa. Habla de no ser una persona que le guste ostentar, sino de esa sobriedad. Nos habla realmente de una actitud del corazón
entendiendo que ese es el ornato del espíritu, que es afable y apacible, de una buena conciencia, de amar la vida, de amar el hablar bien, el no decir mentiras, el apartarse del mal, porque esta es la piedad que pide Dios de sus hijos. Y por eso les digo que esta es una carta universal donde nosotros podemos considerar todo lo que el Señor nos llama como conducta y que no ha pasado de moda, y que nosotros tenemos que considerar que Dios escribió a su iglesia para ser administradores de ese evangelio, de esa gracia que nos ha dado, en medio de cualquier circunstancia, y que no cambia, ¿sí? Porque fácilmente uno distingue un gobierno opresor con las injusticias como las que hoy vivimos nosotros en nuestros países latinos. Pero hay otros tipos de injusticias en otros países que a veces nosotros no percibimos. La inmoralidad, el libertinaje, ¿sí? Nosotros nos vamos a Francia fácilmente y nosotros no nos damos cuenta que somos violentados por todos sus postulados humanistas que van golpeando todo el tiempo para apartarnos del evangelio y llevarnos a una comprensión diferente de lo que es el evangelio. Y lo que llama la atención del apóstol Pedro, que escribe a estas iglesias perseguidas, es ser sobrios, velar en la oración, tener ferviente amor unos por otros, hospedarse unos por otros, no ser murmuradores, o en otras palabras, no ser chismosos, hablar las cosas de Dios. Dice padecer como cristianos. Y dice que esa es la verdadera prueba. Y nos advierte que hay mucha dificultad en que los que conocen la verdad se salven. ¿Cómo será con el pecador y cómo será con el impío? Y nos llama a algo que el Señor Jesús le encargó: apacentar la grey del Señor. Y él dice: y ruego a los ancianos, en el capítulo 5, versículo 1, que están entre vosotros, yo anciano también como ellos, testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada, apacentar la grey del Señor. Y miren, queridos hermanos, algo que debemos entender, que en medio de tiempos convulsos como los que estamos viviendo hoy en día nosotros, la iglesia debe estar más unida. La iglesia debe congregarse mejor. La iglesia debe dedicar tiempo para los estudios, para la oración, para animarnos y no desviarnos. Porque hoy nos dicen derecha, izquierda, centro, pero ninguno de ellos será la solución. La solución es que nosotros confiemos en el Señor y vivamos este evangelio que Pedro desafía a la iglesia perseguida, a esa iglesia perseguida por ser cristianos y vivir de esta manera. Es algo muy importante, queridos hermanos, que nosotros tomemos y nos apersonemos de lo que nos está diciendo el apóstol Pedro. Y para mí es importante como pastor que nosotros observemos este contexto eclesial, porque siempre la iglesia será perseguida. ¿Cuál es la finalidad de la iglesia? Siempre será vivir el evangelio. No importa si es en la abundancia o en la escasez, en la salud o en la enfermedad, en la vida o en la muerte, en la persecución y aún en los tiempos de paz. Los momentos más difíciles que ha atravesado la iglesia son los tiempos de paz, entre comillas, porque es como está ese león rugiente, el diablo, queriéndose devorar a los de la iglesia, jóvenes, adultos, para que vivamos de otra manera. La realidad nuestra, no olvidemos la posición que Cristo nos dio, linaje escogido. Eso para nosotros nos hace aprovisionarnos de las promesas del Señor, de las promesas del pacto. Real sacerdocio, miren las implicaciones de real sacerdocio, es ser desposeído de las cosas terrenales para servir al Señor. Todos los sacerdotes, todos los levitas no tenían herencia, porque su herencia es celestial y estaban destinados
al servicio en la iglesia. Y eso es algo que nosotros olvidamos. Muchas veces nosotros deseamos las bendiciones de Dios, pero olvidamos los deberes para con Dios. Y cada uno de los creyentes son ese real sacerdocio, dedicados completamente, enteramente. Una nación diferente, que no importa dónde estemos, comportarnos como aquel que nos dejó esas huellas y pisar. Dice, para que anunciemos las virtudes de aquel que os llamó. Y esta parte es muy importante. ¿Qué significa eso? Miren, no es conducta lo que nosotros manifestamos, sino los principios del evangelio. Si usted es identificado como cristiano, quiere decir que realmente está viviendo, porque son los principios de Dios. No importa en la situación que esté, no importa si un policía lo para y lo violenta y lo maltrata, usted obra bien, porque su Señor, su Dios, lo llama a eso. No importa si hay injusticia de parte del gobierno, usted ora por el presidente, por todos los senadores, diputados, que el Señor les dé luz, les dé esa iluminación para que gobiernen en favor del pueblo y no en contra del pueblo. Posiblemente nunca serán cristianos, pero oramos para que ellos tengan sabiduría, para que infundan temor a los violentos, a los vándalos, a los delincuentes y no a las personas de bien. Anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz, para poder guardar silencio en vez de decir improperios, groserías, juicios y maldiciones. Y esto es muy importante, que si nosotros no entendemos el evangelio, posiblemente vamos a terminar como los Gálatas, insensatos, que abrazaban la circuncisión por encima de la fe en Cristo Jesús. Y el apóstol Pedro nos llama la atención sobre este tema. Voy a hacer algunas pequeñas conclusiones para dar paso a algunas preguntas si alguno desea hacer preguntas. Y alisten sus blogs de preguntas. Pastor, Señor. no, solamente respecto a lo que nos haces caer en cuenta de la parte práctica de la carta en medio de ese contexto y en el contexto en el cual se ha batido la iglesia a lo largo de la historia. Entonces tenemos primero que hay una consistente teología, ¿no? Vemos la doctrina cristiana desplegada en la carta, pero también una parte práctica, y eso debemos tenerlo muy claro porque no podemos tener solamente o decir tenemos conocimiento si nuestra vida no está dando ese fruto, viviendo el evangelio realmente. Y recordar también que la carta, o sea, que la carta recoge también el pensamiento, la teología bíblica y la teología pactual. Uno ve la teología y la doctrina y la parte práctica. Por ejemplo, en Romanos capítulo 12, que uno, después de ese despliegue doctrinal tan maravilloso de la justificación por la fe, del Evangelio de Cristo, en los primeros 11 capítulos de la carta, por ejemplo, a los romanos, el capítulo 12 comienza y en adelante toda la parte ya práctica. Entonces, y muy interesante, por ejemplo, en el capítulo 12, que se ven de Romanos, la parte práctica con nuestros deberes con el Señor, nuestros deberes en la iglesia con los hermanos y nuestros deberes con la sociedad. Entonces, el Señor o sea, al Señor contiene, el Evangelio contiene todo y todo lo que nosotros necesitamos saber para estar precisamente glorificando el nombre de nuestro Señor. Hay algo muy importante, pastor, que usted ha hecho precisión a eso, que creo que quiero que debemos resaltar. El Evangelio básicamente atiende como a una mesita con tres puntas o tres lados. Y usted lo dijo, habló de la ortodoxia, que es la doctrina, la ortopraxis, que es la práctica, y la ortopatía, las emociones, y Pedro la trabaja muy bien. El cristiano es cristiano, no importa la circunstancia. Y nos damos cuenta, por decir de algo muy importante, eran tiempos de persecución y era desesperante. Y Pedro dice que es un tiempo de regocijo. Y uno dice, ¿por qué de regocijo? Primer punta del triángulo, la doctrina.
si yo sé que Dios está en control, que Jesucristo es mi Señor, que yo soy salvo, me lleva a obrar en esa coherencia, en las pisadas que Él me dejó, en lo que demanda de mí, porque Dios está en control y eso me produce gozo. Las tres están interconectadas. Y si tenemos que sufrir por amor a Cristo, porque el nombre de Cristo no sea pisoteado, Él es nuestro Salvador. Él realmente sufrió por nosotros. Él murió por nosotros. Nosotros estamos entendiendo también que Pedro nos dice que tenemos un gran enemigo y es Satanás. Pero Satanás, ¿cómo nos hace caer cuando nosotros obramos como como si fuéramos hijos de las tinieblas? Recuerden que el Señor Jesús le dijo a los judíos: vuestro padre es el diablo, porque las obras del diablo quieren hacer, junto con todos sus secuaces. Nuestra conducta responde a la teología y nuestras emociones deben responder a la teología con nuestras acciones. O sea, es la inteligencia unida a la voluntad. Eso es lógica. Voy a hacerles un ejemplo para poder entenderlo. Si mi esposa se acerca, me besa, me abraza y me dice te amo, ¿qué es lo lógico que yo tengo que sentir? Pues alegría, gozo. O sea, si mi esposa se acerca, me besa y me abraza y yo siento fastidio, eso es incoherente. Mi razón me dice que es mi esposa la que se acerca. Las acciones son de afecto, entonces la respuesta tiene que ser coherente a lo que estoy viviendo. Y algo que es muy importante para nosotros. Si nosotros aprendemos a vivir el evangelio es por el poder de Dios, por el Espíritu Santo obrando en nosotros. Las cartas de Pedro son tan extraordinarias que hace una relación o una familiaridad de la ley del Antiguo Testamento y de los profetas y lo aplica al contexto, entendiendo que la santidad que demanda de nosotros no es religiosa, sino es integral. Cuando nosotros nos vamos al libro de Levíticos, los 10 primeros capítulos nos va a hablar de 5 tipos de sacrificio. No está el sacrificio de expiación, está de paz, está de comunión, está de gratitud, está por el pecado sin conocimiento y está por el pecado con intención. Y luego nos habla de ciertas acciones de la vida diaria en 5 capítulos. Después del capítulo 16, que es el de la expiación, nos va a hablar en los restantes capítulos hasta el 27 de una vida consagrada a Dios. Y es lo mismo que Pedro lo está haciendo de otra manera, porque toda nuestra vida se debe al Señor. Y miren, en los tiempos de injusticia, en los tiempos de persecución, el énfasis que hace Pedro es la seguridad de la vida eterna. Dice, vamos a sufrir por un poco de tiempo. Esto es simplemente un pasar. Todo lo contrario, hagamos algo extraordinario, dice Pedro. Compartamos los sufrimientos. ¿Qué significa eso? Soportar insultos, calumnias. Cristo lo soportó hasta la cruz. ¿Y saben qué es lo importante? Permanecer firmes. Si comprendiéramos esto y lo trasladamos al hogar, vamos a tener hogares más felices. Porque muchas veces nosotros justificamos nuestro pecado en el pecado de los demás. Hago un ejemplo. Es que mi esposa nunca me hace caso. Pero como no me hace caso, yo la grito, yo la ofendo, yo peco contra ella. Es que mi esposo siempre me quiere humillar. O es que mis papás. Por eso los hogares a veces sufren mucho, porque no vivimos el evangelio. Si los hijos comprendieran que los papás no son perfectos y no son pecadores, pero que son creyentes, ellos dieran la consideración de que se tienen que sujetar
amarlos, respetarlos, orar por ellos, sujetarse. Si una esposa comprendiera eso frente al esposo y no competir, no usurparlo, es vivir el evangelio. Recuerden que Satanás quiere destruir nuestros hogares. Si en la sociedad consideraríamos los mismos principios, en la iglesia los mismos principios, ¿por qué se van muchas personas de la iglesia? Porque no me vieron, porque no me reconocieron, porque me desatendieron, porque no siento lo mismo. Pero todas son cosas circunstanciales, porque la iglesia cambió de lugar. Entonces, antes me quedaba cerquita, ahora me queda súper lejos, me voy de la iglesia. Queridos hermanos, la manera de perseverar, nos dice Pedro, en cualquier circunstancia es tener la seguridad de la vida eterna. Estas circunstancias van a pasar, pandemia, injusticia. Hoy está un presidente, mañana estará otro. Hoy está un partido, mañana estará otro. Ninguno son redentores y ninguno traerá ni paz ni tranquilidad porque todos son corruptos, todos son hijos de las tinieblas. Y aún si un creyente asumiera la presidencia, pues la gran mayoría de los que están en el gobierno son corruptos, son malvados y son pecadores y no tienen temor de Dios. O sea, no va a haber solución. Entonces, queridos hermanos, yo ya tuve un discurso bastante largo, el pastor me ha ayudado y gracias, pastor. Ahora quiero abrir y dejarles hasta aquí para que ustedes pregunten, conversemos, hagan aportes. También se aceptan disensiones. Si alguien va a sacar la bandera de la resistencia y de la propuesta, se las aceptamos y entramos al diálogo en el amor de Cristo. Ya voy por el tambor, un momentico. Muy bien, desde que no traiga ninguna bomba, todo está bien. No, hermanos, bueno, buenas noches para todos, muchas gracias. Pues hermano, yo hoy me vuelvo a sentir nuevamente exhortado, lo digo públicamente, porque hace 8 días pues yo tengo que decir, señor, bueno, tengo un amigo que trabajó en CLC y él me regaló el Nuevo Testamento en audio, de versión TLA, entonces yo pues tengo un pequeño bafle, entonces ahí yo pues lo escucho. Sí. Entonces lo coloqué y escuché Primera de Pedro en la versión TLA y me sentí muy exhortado porque la verdad es que pues yo he sido de los que posteo en el Facebook y también salió la marcha y todo el tema, porque pues uno se siente indignado de ver todo lo que pasa, ¿no? Pero en últimas, ya reflexionando y escuchando la carta y pensando en ello, y dándole vueltas al mensaje, y hoy nuevamente después de escucharlo a usted, pastor, la conclusión a la que uno llega es que esto se va a solucionar, o sea, que esto pasa por providencia del Señor, primero, que nada se escapa de su santa voluntad, y segundo, pues, realmente el llamado es a doblar rodilla y a someternos al Señor y a su santa voluntad. La verdad, considero muy providencial que el Señor preciso en estos momentos, en esta coyuntura que estamos viviendo, haya permitido que llegáramos a esta carta, porque sí tiene que haber una diferencia. Nosotros no podemos hacer, o sea, ¿para dónde va Vicente? ¿Para dónde va la gente? Perdónenme el elogio, no podemos ser iguales, no podemos ser iguales. Si somos la verdadera iglesia de Cristo y si el Señor ha obrado en nuestros corazones y hemos nacido de nuevo, tenemos que ser diferentes. Y es que también la palabra lo dice, el mundo, esa tierra espera la manifestación de los hijos de Dios, la manifestación honesta, claro, o sea, que se vea que es un verdadero creyente, como cuando la gente veía a nuestro Señor, decían, no, pues es que habla como quien tiene autoridad, no como los otros que hablan sí, o sea, tiene que haber una diferencia. Entonces esta carta me ha llevado mucho a eso, agradezco por la oportunidad, al pastor Juan Manuel, a usted, pastor Juan José. A usted, pastor Juan José. La verdad es que tengo a dos Juanes, entonces ahí también me confundo. Yo también soy Juan, estamos llenos. Pero la verdad sí, muy, muy contento por la carta, por el mensaje y porque creo que la palabra cumple su objetivo, es hacernos reflexionar y encauzarnos nuevamente por donde el Señor quiere que vayamos. Uno a veces se deja permear de todo eso y eso intenta, como lo decía usted, llevarlo a uno por un rumbo diferente. Pero bueno es el Señor que permite que se abran esos espacios tan bellos, donde con su palabra nos vuelve a alentar, nos vuelve a corregir y nos lleva por el camino que debemos ir. Entonces, muchas gracias. En cuanto a mí, muy agradecido y muy a buen recaudo, la verdad.
muy Mire, contento. no se preocupe. Solamente usted evalúe y recuerde algo que vivimos hoy en día. Las redes sociales son parte de lo que somos. Hay un mundo virtual donde nosotros también estamos que levantarnos en protesta y en resistencia, pero con el evangelio. No ser necios. Y si usted puede y usted entendió el mensaje, pues descuelgue todo lo que tiene que ver con política y ponga a su Señor y ponga el evangelio y ore por el presidente y ore por las instituciones y ore por los señores del paro. Porque todos al final, ellos darán cuentas a Dios, pero nuestras cuentas son con el evangelio. Haga esa resistencia y predicar el evangelio es una de las cosas más bonitas y hermosas que hay. No se preocupe, yo frente a todas las injusticias a mí me provoca poner también y postear muchas cosas, pero yo digo, ¿sabe yo qué digo? Soy pastor, ahí renuncio. ¿Sabes? Concuerdo mucho, ¿sabes por qué? Porque una cosa que entendí escuchando y leyendo es, sobre todo escuchando, la carta decía, es Pedro y los otros apóstoles también lo hace Pablo con los Corintios y con los Gálatas, es, ¿cuál es tu identidad? Porque el llamado es a la identidad. ¿Quiénes somos? ¿Por qué el Señor, por qué murió nuestro Señor por nosotros? ¿Cuál es la identidad? ¿Cuál es el propósito? Entonces, pues, nuestra identidad y nuestro propósito no están en hacer lo que yo, y tomo buen recaudo lo que me dice de las redes sociales. Ya he venido borrando. El domingo ayer en la tarde me senté y borré harta cosa. Hay uno que otro que me ha olvidado quitarlo porque, pero tengo que quitarlo, pero lo reconozco. Sí he venido borrando. Y gracias por el cariño y por el consejo. A buen no, recaudo, sí, señor. Muchas no sé, gracias. no sé si hay algún hermano que quisiera participar más, tiene alguna pregunta, algún aporte. Pastor Juan Manuel, estamos en sus manos, si no. Pastor, buenas noches. Mi hermano, Pastor, es que yo quería decir que, pues, que es una gran lección y todo, y que debemos recordar que los deberes civiles y sociales deben ser de una conducta irreprochable, ¿cierto?, ante el mundo, y que nosotros estamos sometidos a una obediencia a la autoridad civil, y que silenciando así la crítica nos mostramos al mundo de que somos verdaderos seguidores de Cristo. Una de las cosas que a mí me pareció leyendo las cartas, que pues está como, no sé, no, bueno, está ahí, pero leyendo las cartas yo veo cómo, ¿qué es Cristo para Pedro? ¿Sí me entiende, pastor? Él dice que Cristo es la fuente de la esperanza que debemos tener en cuenta nosotros, está en el 1.3, que es el cordero del sacrificio, que es el principio de la piedra del ángulo, que es el ejemplo perfecto, que es lo suficientemente ideal para que lo sigamos, que Él llevó el pecado, que es el pastor de las almas y el Señor exaltado. Entonces yo creo que nosotros también ante esa mirada de quién es Cristo, nos vemos quiénes somos nosotros, como decía Juan, cómo somos nosotros como cristianos. Somos verdaderamente seguidores de Cristo, estamos exaltando al Rey, estamos obedeciendo, porque Pedro en su carta también, él obedeció el mandato de Cristo, que era animar y fortalecer a los hermanos y alimentar el rebaño de Dios. Nosotros también tenemos que obedecer, como nos exhorta Pedro, a ser buenos ciudadanos, extranjeros, peregrinos, pero ciudadanos bajo una autoridad civil, primero bajo la autoridad de Dios, lógicamente, porque primero está Dios y después eso una autoridad civil. Debemos respetar realmente la autoridad civil, porque el Señor las puso, el Señor las quitará cuando Él diga, punto y basta. Eso es lo que pienso yo, pastor. Buenas noches. hermana, bendiciones, gracias. Buenas noches. Mi hermano Jesús, buenas noches. Sí, señor. Bueno, buenas noches a todos. También quería aprovechar esta oportunidad y pues participar un poquito. Bueno, agradecer por la explicación, agradecer por ese tema, agradecer también a Dios por, por ese tema que nos trae. Como decía Juan Miguel, un tema como muy pertinente para la coyuntura que nos trae. Y bueno, pues digamos que nuestro Señor Jesucristo en una parte pues nos da también esa afirmación, ¿no? En el momento en que decía al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Nosotros como ciudadanos tenemos unas responsabilidades, cosas básicas como uno como peatón, también respetar las señales de tránsito, pero también hay algo muy importante y son las cosas de Dios. Y como cristianos, pues digamos, debemos tener claro que... los temas, los asuntos de Dios trascienden todo esto, pero a pesar de que
son más importantes y trascienden esos deberes, esas responsabilidades como ciudadano, también debemos cumplirla y eso tendrá que hacernos diferentes también, diferenciarnos de que somos creyentes, de nuestra fe. Algo muy importante también que veamos en la reflexión, pastor, era que pues a veces pensaba yo, a veces uno se concentra como en los resultados o a veces uno ora como por las acciones, entonces decir, bueno, oro porque mis gobernantes hagan esto, pero como usted decía, las acciones son un resultado y a veces pues pensaba yo que por lo menos en mi caso, de pronto cuando uno haga oración, como enfocarlo no a ese resultado, sino a lo que origina ese resultado. Todas las acciones de nosotros son resultados, pero son resultados de una transformación y una convicción que solamente Dios pone. Entonces es como pedirle a Dios que tenga como esa misericordia por nuestros gobernantes y ponga como luz en ellos para que a partir de eso las acciones de ellos pues no transgredan los derechos de los ciudadanos o de las personas que están en la base social. Muy bien, mi hermano Jesús, muchas gracias. ¿Alguien más que quisiera hacer algún aporte, alguna conclusión? Yo, pastor, buenas noches. Muy bueno. Pastor, pues, bueno, yo tengo una opinión, una postura que el Señor me viene hablando. Con mi familia estamos estudiando el Evangelio de San Mateo. Entonces, me voy a permitir un momentico leer un pasaje, si me permiten. San Mateo 17, 24, en adelante, el pago del impuesto al templo. Entonces dice, cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las dos dracmas y le dijeron, ¿vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Él les dijo, sí. Y al entrar él en casa, Jesús le habló primero diciendo, ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió, de los extraños. Jesús le dijo, luego los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo y el primer pez que saques, tómalo y al abrirle la boca, hallarás un estatero, tómalo y dáselo por mí y por ti. Entonces, en ese pasaje, pues yo reflexionaba en algo y era que Dios nos va a proveer a nosotros para cumplir con los estatutos terrenales, ¿sí? Él nos permite a nosotros pagar impuestos como propietarios de pronto de algún vehículo, pagar a tiempo todas nuestras responsabilidades, cumplir con la ley constitucional como se debe mandar para poder ser un testimonio cristiano. Sin embargo, nosotros vemos que aquí el Señor Jesucristo sí pagaba los impuestos, sí cumplía con la ley. Sin embargo, él también tenía una opinión de injusticia frente a esa situación y la comentó con Pedro. O sea, de que por qué se le cobraba al extranjero para el impuesto del templo de ellos y se dejaba, digamos, exentos a los del imperio, digámoslo así. Entonces, en mi postura, yo considero, o bueno, es mi punto de vista, considero que como creyentes no es que se nos tenga prohibido hablar acerca de las injusticias, sino que debemos cuidarnos de no hacer escarnio de los gobernantes, de no hablar infamias, de no, digamos, replicar lo que dice cualquiera como una ola de nieve que simplemente sin confirmar va diciendo, sino ser de pronto muy prudentes. Hay cosas que son demasiado tristes, de desapariciones, y compartir, por ejemplo, una publicación de que se está buscando algún muchacho, o de cómo, por ejemplo, yo soy una que me duele tanto la policía lastimada, los policías asesinados, como me duelen los estudiantes masacrados, es un dolor general, ¿cierto? Y pues considero que como creyentes no podemos hacernos ciegos ante esa circunstancia y sí hay que orar, pero tampoco considero que sea pecado tener una opinión y un dolor frente a esas circunstancias. El Señor Jesucristo cumplió, pero también hizo ver que eso era injusto, ¿sí? O sea, que no estaba bien el tributo, pero para no ofenderlos lo hizo de esa manera. Entonces, como ciudadana, como creyente, debo respetar las autoridades, debo respetar a mis gobernantes, debo orar por ellos, pero no considero que eso nos, digamos, nos limite de tener un pensamiento crítico al momento de elegir un gobernante,
de poder decir, bueno, no estuvo bien esto en tal mandato y debo tener mejor reflexión para la próxima vez, ¿sí? Es como de pronto mi perspectiva. Qué bueno, mi hermana. Y eso debe ser un análisis para todos nosotros. Básicamente lo que siempre nosotros vemos en los evangelios del Señor Jesús es el contexto. Lo que se publica realmente es el evangelio, las acciones que el Señor Jesús cómo hace, y es lo que nos debe desafiar a nosotros. Por encima de nuestras quejas al gobierno, es nuestras quejas al tribunal de Cristo. La Escritura misma dice, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y eso es algo importante. Y me alegra que todo esto nos esté llevando a que nosotros como iglesia levantemos el estandarte del evangelio, proclamemos el evangelio, porque eso es a lo que fuimos llamados a hacer. Y el Señor va a proveer para el resto de las cosas. Y qué bueno que esto nos esté llevando para traer paz, gozo, amor, que es lo que tenemos que sentir realmente en medio de la persecución, en medio de la vida injusta, de esta vida mortal que se está acabando, queridos hermanos. Se está acabando y pronto estaremos con el Señor y el Señor vendrá también. Entonces, ¿alguien más? Pastor Juan Manuel, ahora sí le tocó terminar y Sí, despedirnos porque se guardó silencio. bueno, agradecerles mis hermanos por este tiempo, por sus aportes, al pastor por su clase, qué bendición, qué momento tan bueno dentro de esta semana, ¿verdad? Que ha sido muy provechoso. Lo hablo de mi parte y yo sé que es el sentir también de la iglesia, de los hermanos que están hoy aquí reunidos. Bendito sea el Señor, mis hermanos. Y vamos a orar entonces y vámonos al descanso después de esta oración. Bendito Señor, eterno Dios, gracias por tu palabra, gracias por las exhortaciones, Señor, el ánimo que le das a tu iglesia para perseverar en la fe, en la doctrina, Señor, para una vida llena de fruto, llena de, Padre, de tu gloria, para que podamos ser testigos fieles de tu evangelio, de tu reino, Señor, que contribuyamos y unidos podamos extender tu reino, amado Dios. Ayúdanos a ser prudentes, a ser sabios, a ser sagaces en medio de este mundo, Señor. Que como peregrinos advenedizos podamos, Señor, cumplir, respetar, pero a la vez, Señor, proclamar la verdad, la única verdad, Señor, la que no admite, Señor, contradicción, la que no admite ningún relativismo, nada, Señor, la verdad absoluta, que eres tú, Jesucristo, el camino, verdad y vida. Señor, que tu iglesia pueda ser siempre esa luz y esa sal de la tierra, aquí en Colombia y en todas las naciones de la tierra. Bendice a mis hermanos, a todos los que hoy se conectaron, a los que luego verán el video, a los que están haciendo sus tareas, a los que están asistiendo. Padre, bendice a cada uno de ellos, a sus familias, a sus hogares, a la iglesia, al presbiterio y PBR de Colombia, Señor. Oramos para que el MINS también reciba esa provisión tuya, esa porción tuya, y que podamos seguir cumpliendo la tarea. Bendice al pastor Juan José, a su familia, a la iglesia. Señor, confórtalo, ayúdalo, sigue dándole sabiduría, dándole siempre esa fuerza, ese ánimo, esa alegría para proclamar la verdad tuya, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro, amén y amén. Hermanos, Dios les bendiga, nos veremos el domingo en el Día del Señor y dentro de 8 días con este mismo link. Espero que estén avanzando en los que están haciendo su tarea en la solución de los cuestionarios. Un abrazo, mis hermanos, que descansen. Pastores, Amén. hasta Gracias, luego, que hasta Dios los luego. bendiga. Chao, hermanos, que Dios los bendiga. Bendiciones, que descansen. Chao, Gracias. chao. Chao. Hasta luego, que Dios los bendiga.